Cierto que cada año que pasa añade más presión sobre dicha enseñanza y esas pretensiones de autoridad que por voluntad divina misma les confiere. Tal como es evidente, ha resultado muy difícil mantener la credibilidad en enseñanza sobre la generación que estaba viva en 1914 y por eso se tuvo que hacer un ajuste. Pero aún así, la llegada de un nuevo milenio, y en especial a medida que uno se acerca al año 2014, la fecha de 1914 va a parecer algo excesivamente lejano para muchos, de modo que ese cambio en la enseñanza sobre la generación de 1914 pudiera obedecer tan solo al deseo de posponer temporalmente el problema, una especie de plan de aplazamiento en su esfuerzo por contener los efectos del inexorable avance del tiempo. Hay un dicho francés que reza así: plus se change, plus se reste le même, que en esencia viene a decir: cuanto más cambien las cosas, cuanto más continúa lo mismo. En última instancia, los cambios efectuados en años recientes lo único que ponen de relieve es el alma de la propia organización, su carácter inmovilista y la disposición que en ella prevalece. Como en el caso de los cambios que han llevado a cabo, con toda certeza cualesquiera que sean los cambios que hayan de producirse en el futuro, serán proclamados no como rectificación de errores, sino como el producto de una revelación progresiva, al mismo tiempo que las doctrinas del pasado o los arreglos que se vayan dejando de lado se les considerará como la voluntad de Dios para aquel tiempo concreto. Todo esto me recuerda unos comentarios de Charles Davis, anterior sacerdote y líder teológico de la Iglesia Católica en Gran Bretaña, escritos en su libro A Question of Conscience. Él decía de los escritos de personalidades importantes de la Iglesia: las palabras no tienen vida, no están al servicio de mentes vivas, sino en la esclavitud a un modelo inamovible. Cualquier atisbo de disconformidad o la búsqueda humilde de la verdad a la que aún no se ha llegado es cuidadosamente evitada. Sobre todo, nunca se reconoce error alguno del pasado, ni se hace confesión franca de lo que ahora se dice está en contradicción con enseñanzas del pasado. Los documentos oficiales, como es norma habitual, revisten los cambios de actitud y de enseñanzas de engañosas pretensiones de continuidad con sus ilustres predecesores. Como muestra la evidencia, eso es esencialmente lo que hace la organización Watchtower cuando reconoce algún cambio en sus enseñanzas. Para mostrar los efectos sobre la gente dentro del sistema, Davis continúa diciendo: todo amor verdadero descansa sobre la verdad. El amor cristiano no es una excepción. Se apoya en la fe para penetrar en la verdad de Dios y liberar al hombre para la verdad completa. Los cristianos, a los que se les manipula la doctrina mediante prejuicios y que se muestran tensos y temerosos al sentirse privados de formular objeciones, no pueden llegar a amar como ellos quisieran. Carecen del fundamento pleno de la verdad cristiana en su amor. Tienen miedo a la libertad que los liberaría para el amor. Están demasiado reprimidos y angustiados para tratar a otros con alegría y tolerancia. Solo quienes se sacuden la presión institucional y hacen todo lo posible por pasarla por alto están capacitados para dar salida al pleno dinamismo expansivo del amor cristiano. Sin embargo, la gente permanece retenida en una institución en la que no tiene voz ni participación real y en la que no puede mostrarse tal como es. No está dispuesta a liberarse de ella porque no encuentran alternativa e instintivamente quieren alguna estructura social para vivir su cristianismo. Pero cuanto más fervorosos se muestran, mayor tensión experimentan al vivir bajo una estructura que sencillamente no da satisfacción a su experiencia y a sus necesidades. Los cambios recientes han aumentado su ansiedad al suscitar unas esperanzas que no se han cumplido, y su principal consecuencia ha sido la de poner de manifiesto que la solución no está en tratar de reformar la estructura. Se habla mucho de renovación
envuelto todo ello en un lenguaje espiritual grandilocuente, pero al primer intento de poner en práctica una reforma, las autoridades dan marcha atrás, profiriendo advertencias y lanzando nuevas restricciones. El hecho claro es que el sistema actual no puede ir más allá de hacer ajustes intrascendentes. No quiero dar la impresión de despreciar los esfuerzos nobles de quienes trabajan por hacer reformas. Admiro su ánimo y determinación, pero me da la impresión de que no pueden lograr éxito completo dentro del actual marco en la iglesia institucional. Están demandando más libertad de la que se les puede ser concedida conservando sus actuales señas de identidad. De nuevo, se muestra un fuerte paralelismo con aquellos testigos de Jehová que, a pesar de toda la evidencia en sentido contrario, continúan esperando que se lleve a cabo alguna reforma importante. Como dije con anterioridad, incluso los cambios recientes parecen más bien un mero tratamiento de los síntomas que de la causa real de la enfermedad, que no es otra cosa que el desmesurado énfasis puesto en el autoritarismo de la organización y el derecho que creen tener a dictaminar sobre la conciencia de las personas y controlar sus pensamientos. Como lo expresó Davis, es posible que la causa de la enfermedad sea invocada como su remedio. De este modo, cuando los artículos de la Atalaya exponen un cambio importante, no encaran la raíz del problema que reside en un primer razonamiento falso y una mala utilización de las escrituras que hacen que el cambio sea necesario. Más bien, se trata de hacer valer dicho cambio para el logro de la confianza y la sumisión al sistema que proporcionó el entendimiento erróneo, y no solo lo proporcionó, sino que insistió en él y tomó acción contra todo aquel que no lo aceptara. En todos los casos, además, se ve clara y lamentable evidencia de que los cambios no tienen su origen en un amor incontaminado hacia la verdad, un profundo apego a las escrituras o un interés compasivo hacia las personas, sino que estos cambios se producen cuando la posición anterior ha llegado a una situación precaria y difícil de mantener. A veces se alcanza una situación extraordinariamente embarazosa, como sucede con ciertas enseñanzas que giran en torno a 1914, y en otros casos cuando está en juego el interés por evitar impuestos u otras restricciones. Ello es por lo que las esperanzas de una auténtica reforma, al menos por ahora, constituyen un mero espejismo. Dirigiéndonos a una fuente del mundo protestante o evangélico, encontramos estas expresiones en el libro The Myth of Certainty, escrito por el erudito Daniel Taylor. El empeño principal de toda institución y subcultura es la de su propia supervivencia. La preservación de la fe es el centro del plan de Dios en la historia humana. No lo es la preservación de unas instituciones religiosas. No espere que los que están al frente de esas instituciones se muestren predispuestos para hacer distinción entre lo uno y lo otro. Dios no necesita a una determinada persona, iglesia, denominación, credo u organización para llevar a cabo su propósito. Él utilizará a todos aquellos que, en toda su diversidad, estén predispuestos para ello, pero dejará de lado a quienes trabajan para llevar a cabo sus propios fines. No obstante, para muchos, poner en cuestión las instituciones es tanto como atacar a Dios, algo que no se debe tolerar. En la actualidad se protegen a sí mismos, su punto de vista sobre el mundo y su sentido de seguridad. Las instituciones religiosas les han proporcionado significado, un cierto propósito y en muchos casos una carrera. Aquel a quien se percibe como una amenaza para esas cosas es en efecto una amenaza. A menudo esa amenaza es afrontada o incluso eliminada antes de que se produzca con la fuerza del poder. Las instituciones ponen de manifiesto con más claridad su poder emitiendo las normas de la subcultura, interpretándolas o reforzándolas.
Cada institución dispone de sus propias normas y los mecanismos para reforzarlas, algunas expuestas con toda claridad, otras no explicadas, pero igualmente reales. Notemos que el autor no escribe sobre los testigos de Jehová, sino sobre las instituciones religiosas en sentido general. La gente perteneciente a muchas denominaciones cae en el error común de considerar el compromiso con un sistema religioso como equivalente al compromiso con Cristo como el Señor. Pienso ahora en un dicho que un amigo me comentó. Dice así: la mente que de una vez y para siempre renuncia a una esperanza engañosa es compensada con una paz cada vez más abundante. He comprobado en mi caso la verdad de ese dicho. Sé también que ha sido cierto en el caso de otros muchos. Por grande que sea la angustia que al principio se experimente, la que a veces sigue a la experiencia degradante de ser interrogado por quienes de hecho despojan a la persona de la dignidad humana, dejan sentir sobre ella el peso de su autoridad y prejuzgan en sentido adverso la relación de la persona ante Dios. Y sin importar el desgarro interior que se llegue a sentir, posteriormente sobreviene un sentimiento de alivio y de paz. No se trata únicamente de saberse fuera de la influencia de tales personas, libres ya de su eclesiástico veredicto y de su presión. La verdad y la determinación de no ponerla en peligro nos permite experimentar una libertad satisfactoria y remuneradora en muchos sentidos. Tanto más preciados serán los beneficios cuanto más responsablemente ejerzamos esa libertad. El mayor disfrute de libertad está en poder rendir servicio a Dios y a su Hijo, así como colaborar para el bien de todas las personas, sin la intromisión de los dictados de hombres imperfectos. Resulta la libertad para servir a Dios en plena armonía con los dictados de la propia conciencia, de acuerdo a los dictados del propio corazón. Con ella se obtiene la sensación de haberse quitado un gran peso de encima, de haberse liberado de una pesada carga. Si de veras la apreciamos, sentimos el deseo de rendir un servicio no inferior, sino más ensanchado a quienes nos dan esa libertad. Por traumática que haya podido ser la transición inicial, se puede llegar a conseguir una verdadera relación personal con los dos más grandes amigos que existen. Tal vez no haya cosa más crucial o que pueda ser de más ayuda en el proceso de transición que conseguir un gran aprecio por la necesidad de esa relación personal con Dios y con su Hijo. Sin eso uno puede verse privado del sentido propio de identidad, lejos de la pertenencia a alguna organización. Cristo enfatizó con claridad el carácter personal de esta relación. Su llamada no es vengan a mi organización o vengan a cierta iglesia o denominación, sino más bien vengan a mí. En la ilustración de la vid y sus sarmientos no dijo yo soy la vid y las organizaciones religiosas sus sarmientos, y vosotros sois los tallos u hojas unidas a los sarmientos, sino yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos, directamente unidos a él. En su hermosa descripción del buen pastor dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo a él, y doy mi vida por las ovejas. Como hacen los pastores actuales del este, un pastor da nombre a cada una de sus ovejas y así las puede llamar una a una por su propio nombre. Es extraordinariamente reconfortante y digno de toda confianza saber que nuestro excelente pastor, el Hijo de Dios, nos conoce individualmente por nombre dentro del rebaño y se cuida personalmente de cada uno de nosotros. Todo sentido de, comillas, pertenencia que se pueda tener al formar parte de alguna organización religiosa no puede ser comparado con el poder, la belleza y la fuerza que se obtiene de la relación íntima que nos presentan las Escrituras. El amor del Hijo es reflejo del de su Padre, de quien el apóstol escribió,
Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. También hemos de reconocer que para que sea genuina, la fe ha de ser auténticamente personal, a la que se llega y se afronta de manera individual. No existe una fe de grupo o en colectividad, sino solo la que uno mismo haya obtenido y la haya expresado a título personal. Así también ocurre con la convicción. Esta carece de significado y validez si no se trata de algo propio e individual. Tener una creencia porque otros la tienen es tener una convicción prestada y una fe ajena. Para que sea genuina y esté viva, debe ser consecuencia de la convicción de cada uno y salirle del corazón. El apóstol lo señaló como algo individual al escribir, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Lo que ahí se describe no es la mera proclamación de las enseñanzas tradicionales de un sistema religioso, y que más bien se ajusta a lo que el profeta llama adoración basada en mandamientos enseñados por hombres. Al tiempo del juicio divino, no nos presentaremos ante Dios y ante su Hijo en calidad de miembros de alguna iglesia o de algún grupo religioso organizado. Estaremos ante ellos como personas individuales. Y como dice la Biblia, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Tristemente, para una buena parte de los testigos de Jehová, la organización ha persistido en colocarse a sí misma por delante. Ha estado ocupando ese lugar privilegiado en el plano espiritual, centrando la atención en su propia relevancia, a tal grado que ha mantenido a muchos alejados de su legítima relación directa con el Padre Celestial. La imagen de la organización ha sido ensalzada a tal extremo que ha ensombrecido la dignidad del Hijo de Dios, ha oscurecido la visión de muchos, impidiéndoles experimentar esa cálida relación que Él desea compartir con ellos. Ha entorpecido por medio de distorsionarla el que puedan percibir la personalidad compasiva del Hijo de Dios. Así, no sorprende que muchas personas, cuando son expulsadas de la organización, tengan una sensación de soledad, de haber perdido el rumbo, de experimentar naufragio por sentirse desligados de una estructura visible de autoridad, por no tener ya su vida estrictamente reglamentada, inmersa en una rutina en la que todo cuanto ha de hacerse está programado, no viviendo ya dentro de unos parámetros en los que todo está claramente marcado con restricciones, pautas y todas las normas. En cierto sentido podría decirse que a menudo se necesita estar sometido a un cierto grado de ese tipo de sufrimiento para poder apreciar plenamente lo que en realidad supone el ponerse por entero en manos de Dios y de su Hijo. Personalmente no conozco a nadie que en unas circunstancias como esas, al comprender su necesidad de mayor cercanía con Dios, prestar atención seria a la lectura de su palabra y mostrar interés en otros mediante la edificación espiritual, no haya sido capaz de superar bien su crisis, saliendo de ella muy fortalecido, incluso mucho más consolidado en el único fundamento sólido, la fe en la provisión que Dios ha hecho al darnos a su Hijo. Más que nunca antes se han dado cuenta de la íntima relación que, como discípulos suyos, tienen con su Señor y Dueño, que los considera amigos suyos, no como unas ovejas que otros han reunido en la masa de un rebaño, sino como las ovejas a las que el pastor presta su atención personal y cuida de cada una de ellas individualmente. Sea cual sea su edad, no importa el tiempo transcurrido para darse cuenta de ello, sienten que les aplica el dicho, hoy es el primer día de lo que me resta de la vida. Su perspectiva se ha vuelto feliz y prometedora, ya que sus esperanzas y sus aspiraciones han dejado de estar puestas en los hombres y están en las manos de Dios. Tener esos sentimientos no supone negar la existencia del rebaño de Dios, la congregación que tiene a Cristo por cabeza. Pero,
¿Cómo se llega a ser miembro de esa congregación? Un solo factor es determinante. No consiste en ser miembro de una denominación religiosa o estar afiliado a una iglesia u organización. Desde el punto de vista de las escrituras, eso carece de relevancia, no tiene nada que ver. Él o ella, la persona muestra que pertenece al cuerpo de los creyentes uniéndose a su cabeza, el Hijo de Dios, sometiéndose a su guía y su dirección. Eso es lo determinante. En el arreglo de Dios solo existe un mediador, Cristo Jesús. Ninguna organización humana se puede entrometer en ese cuadro como co-mediador o mediador suplementario. Entre los creyentes de esa congregación existe una interrelación e interdependencia, no como miembros sujetos a una estructura organizada, sino porque somos miembros que nos pertenecemos unos a otros, estando así sujetos, no a la autoridad de un grupo, sino sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. El Hijo de Dios nos dio seguridad de que siempre tendría seguidores fieles, no solo en el primer siglo o en el siglo XX o en el XXI, sino en todos los tiempos, pues claramente dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Aunque mezclados con la mala hierba que tendría que venir, Él reconocería a los discípulos verdaderos no por su pertenencia a una organización, sino por lo que son como personas, donde quiera que se hayan encontrado. A pesar de la dificultad humana para poder identificarlos como miembros de su congregación, Él los ha reconocido a través de los siglos y los ha conducido como su cabeza y dueño. Su apóstol nos dice, pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen. ¿Por qué habríamos de pensar que pueda ser diferente en nuestro tiempo? La palabra de Dios muestra que no está en manos de los hombres, ni siquiera cabe esa posibilidad, el llevar a cabo una separación entre la gente, de manera que puedan decir ellos que han recogido todo el trigo y lo han agrupado de manera clara en un cercado. La Sagrada Escritura muestra con claridad que únicamente cuando el Hijo de Dios dé a conocer su juicio, se hará evidente esa identificación. Es remunerador ahora sentirse libre para reunirse con las personas y no verse obligado a buscar cómo están catalogadas para saber cómo considerarlas. No se necesita clasificarlas automáticamente como testigos o como mundanos, como quienes están en la verdad y quienes forman parte de la organización del diablo, ni por el hecho de estar etiquetado como testigo considerar a la persona como hermano o hermana y, si no es así, verla únicamente como alguien al que se le ha de dar testimonio, pero con quien no se ha de mantener asociación amigable. Por el contrario, es un sentimiento saludable el sentirse capaces de hacer una valoración imparcial y justa por lo que la persona es como persona. El obrar así es alentador porque sabemos que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. Sin ningún género de dudas, lo que ha supuesto una de las experiencias más penosas para muchos que han tratado de ser fieles a su conciencia ha sido el darse cuenta de la rapidez con la que pueden terminarse amistades de mucho tiempo dentro de la comunidad de los testigos de Jehová. Cómo de repente una situación de amor aparente se torna en una fría desconfianza. Una testigo de un estado del sur de los Estados Unidos, quien era una de las más activas en su congregación, comenzó a darse cuenta de lo mucho que la organización se había alejado de las enseñanzas bíblicas. Contó a una conocida que, a pesar de todo, no tenía la intención de abandonar. Como ella misma lo expresó, hay demasiadas personas en nuestra congregación con las que he estudiado la Biblia y les he ayudado a asociarse con ella. Siento amor profundo por ellas y por otras, y por eso creo que debo quedarme. No puedo alejarme de esas personas a las que quiero.
Poco tiempo después, los ancianos, al llegar a conocer que ella tenía reservas relacionadas con algunas doctrinas, comenzaron a cuestionar su lealtad. Casi de la noche a la mañana, la actitud hacia ella dio un giro. Se encontró declarada culpable por las insinuaciones y los chismes que corrían en la congregación. Como ella dijo, descubrí que el profundo amor que yo pensaba que había, en realidad solo existía en una dirección. Sin haber hablado conmigo para saber cuáles eran en realidad mis sentimientos, personas a las que había llegado a querer profundamente, de repente se volvieron frías conmigo. Cuando la propia reverencia de uno para con Dios, su devoción e integridad hacia Él, ha sido objeto de difamación, se trata de la mayor calumnia que pueda existir. Resulta estremecedor que alguien a quien se consideraba un amigo confiable se limita a decirle, no sé lo que haya ocurrido y prefiero no saberlo. O llegar a que la persona le haya dicho, desconozco los hechos, pero tiene que haber habido una buena razón para la decisión tomada por la organización. El a menudo excesivamente ensalzado amor que se alega como parte del paraíso espiritual se muestra como algo muy superficial. En una conversación telefónica mantenida con una testigo de un estado cercano, quien aún mantenía una asociación activa, me dijo que su marido, un anciano prominente en su ciudad, había estado sometido durante algún tiempo a la fuerte presión de otros ancianos de la localidad. Si pudieran encontrar algo en su contra, lo colgarían del árbol más alto, dijo. Mi comentario consistió en recordarle el dicho, con amigos como esos no se necesitan enemigos. No sabe cuántas veces hemos repetido eso, dijo ella. Mis sentimientos son similares a los reflejados en la carta que escribió una persona que sufrió la frialdad del rechazo. Allí dice, a pesar del dolor que experimenté cuando amigos del pasado que lo fueron por muchos años prefirieron dar crédito a esos cuentos en lugar de preguntarme directamente a mí para conocer la verdad, ha sido paliado por el gozo que tengo. También el ser consciente de que la razón para que actuaran de esa manera fue el temor que sentían. Puedo perdonarles de corazón porque me doy cuenta de cuáles eran sus convicciones. En el mejor de los casos, que yo había abandonado a Jehová al abandonar la organización, y en el peor de los casos, que había sido engañado y extraviado por Satanás. De una u otra forma, eso me colocaba en una posición alejada de ellos. Lamento cualquier daño que les haya podido causar a ellos u a otros en la organización. Los quiero de veras, y haría cuanto estuviera en mi poder para acercarme a ellos y explicarles la verdad de lo que me está pasando. Es lo mismo que yo siento, porque creo que cambiar de afecto con la misma facilidad con la que se enciende o apaga la luz no es más que otra consecuencia de haber sido adoctrinados por la organización. No es algo que acostumbre a suceder con la mayoría de los sentimientos que tienen las personas. En cualquier caso, al testigo o la testigo que sigue su conciencia, puede sucederle que vea finalizadas prácticamente todas sus amistades. En tal caso, es ciertamente necesario asumir la actitud que expresó el salmista, en caso de que mi propio padre y mi propia madre de veras me dejaran, aún Jehová mismo me acogería. El experimentar una conciencia creciente de la amistad con Dios y de que la relación personal con su Hijo es lo que puede compensar cualquier pérdida, es lo único capaz de colocar las demás relaciones en el lugar que les corresponde en importancia. Aunque puede llevar tiempo, hay buena razón para confiar en que se pueden obtener otras amistades si uno está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario, y es muy posible que éstas lleguen a ser más duraderas cuando el afecto no llega a ser dependiente de la pertenencia a una organización, una especie de espíritu de club, sino de lo que la propia persona es, de las cualidades cristianas que atesora, de la condición del corazón de uno. Yo no llegué a perder a todos mis amigos, pero por cada uno de los que efectivamente perdí, he encontrado otro. Se trata de personas que tienen claro
que las diferencias de opinión o los puntos de vista diferentes no operan como obstáculos que entorpezcan la amistad. Responden al consejo: sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la paz que ya los une. A menudo se fuerza el significado de las archirrepetidas palabras de Hechos 10, 24, 25, atribuyéndoles lo que en realidad no dicen. Si amamos a Dios y a su Hijo, mostraremos también amor hacia los que comparten ese amor. Desearemos tener asociación con ellos, estar en su compañía, obtener beneficio de ellos y a la vez ser beneficio para ellos. El escritor de Hebreos nada dice con respecto a tiempo, lugar o maneras. No habla de servicio formalizado o reunión diseñada y supervisada de forma organizada. Eso tendría que añadirse al leer sus palabras, sobreponiéndose a las mismas. Él habla sencillamente de estar junto a otros compañeros creyentes sin necesidad de adoptar un determinado formato de enseñanza eclesial, sino edificándose mutuamente y animándose a obrar el bien. Eso se acostumbraba a llevar a cabo en casas particulares entre los primeros cristianos, unido fuertemente al hecho de compartir alimentos. Cuando se lleva tiempo acostumbrado al exorbitante énfasis puesto en los meros datos estadísticos y en la pretensión de que el crecimiento en el número de miembros es prueba de la dirección y la bendición divina, puede resultar difícil adoptar una actitud más humilde, un talante más modesto, hacer una valoración a la baja de estas cosas. Uno puede por primera vez llegar a apreciar y tener en estima la seguridad que nos transmitió Jesús cuando dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría con ellos. Por propia experiencia, puedo decir que el compartir con 1 o 2 más la lectura y consideración de las Escrituras ha sido algo plenamente satisfaciente y remunerador. Cierto que en las ocasiones en que un mayor número de personas ha participado en nuestras consideraciones bíblicas, ha existido un mayor interés y se han prodigado más los comentarios, pero el poder fortalecedor y la riqueza de la palabra de Dios no se ha visto mermada cuando tan solo hemos sido 2 o 3 los reunidos. Puedo afirmar honestamente que en todos los casos se han compartido cosas dignas de recordar, a un grado mayor de lo que me sucedió en tantísimas ocasiones en el pasado cuando me congregaba con centenares, miles, decenas de miles de personas para llevar a cabo funciones programadas por la organización. Se requiere fe para comprobar la veracidad de ese hecho, pero está relacionado con otro de los beneficios que proporciona el apegarse libremente a la verdad de Dios. Esto es, que en lugar de sustentarse con una dieta estrictamente severa, la que corresponde a la intervención autoritaria de la voluntad humana, uno puede descubrir la palabra de Dios por sí misma, aquello que realmente contiene. Es sorprendente lo refrescante que puede resultar la lectura de las Sagradas Escrituras, permitiendo que ellas mismas nos hablen, teniendo en cuenta su contexto libre de sobreimpresiones basadas en tradiciones humanas. Una persona de un estado del sur de los Estados Unidos, quien dijo no haber faltado nunca de presentar su informe mensual de actividad durante los 47 años que estuvo asociada con los testigos de Jehová, asistiendo regularmente a todas las reuniones, expresó lo emocionante que ahora era para ella la lectura de las Escrituras al decir: nunca me sentí impulsada a permanecer leyendo la Atalaya hasta las 2 de la mañana. En cambio, ahora eso es precisamente lo que me suele acontecer con la lectura de la Biblia. También puede que, después de haber estado sometidos a interpretaciones rebuscadas, a complicada argumentación y a una presentación alegórica sumamente imaginativa de las Escrituras, resulte difícil el reconocer y aceptar la extraordinaria sencillez del auténtico mensaje de la Biblia. Puede ser duro llegar a darse cuenta de que Jesucristo quiso decir exactamente lo que dijo, cuando, después de dejar establecido el principio, todo cuanto quieran que les hagan a ustedes los hombres, háganselo también ustedes a ellos, afirmó:
porque esta es la ley y los profetas. Eso demuestra que la finalidad, la razón de ser de todos los escritos inspirados que entonces existían, se centraba en que los hombres y las mujeres aprendieran a amarse. Eso está en armonía con la afirmación de Jesús de que aquellos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, penden toda la ley y los profetas. Note que no tan solo la ley, sino también los profetas. Así, en el propósito de la profecía no se incluye el desarrollo de interpretaciones especulativas, ni imaginarios cumplimientos en fechas y acontecimientos del tiempo actual, lo que inevitablemente lleva a cambios constantes cuando el paso del tiempo los hace insostenibles. Tampoco rebuscar en ella motivos para la jactancia que supone alardear de una supuesta relación más elevada de la organización con Dios. Toda la profecía tiene como objetivo el conducirnos al amor del Hijo de Dios, de tal manera que pudiéramos aprender el amor a través de Él y vivir en amor tal como Él vivió en amor. Es así que leemos: el dar testimonio de Jesús es lo que inspira el profetizar. Siempre que se utiliza la escritura de otra manera, cada vez que el dogmatismo y los argumentos sectarios llegan a oscurecer y a complicar la sencillez del propósito de las escrituras, queda demostrado que quienes así razonan pasan por alto todo el propósito de la Biblia. Quienes piensan que ese tipo de interpretaciones enrevesadas, a menudo ininteligibles, en donde son pocos los que las pueden explicar sin tener al lado una guía impresa de ayuda, constituyen realmente las cosas profundas de Dios, revelan una falta de entendimiento de la aplicación correcta de esa expresión bíblica. Al permitir que la Biblia hable por sí misma, descubrimos que las verdaderas cosas profundas de la Escritura están relacionadas con el aprendizaje de la profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, especialmente expresada en su misericordia mediante Jesucristo. De modo que, según la riqueza de su gloria, seáis vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones para que, arraigados y cimentados por el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Que las buenas nuevas se centran en esa auténtica expresión de misericordia de Dios a través de Jesucristo y su rescate, lo puede comprobar todo aquel que se tome el tiempo para buscar en cualquier concordancia todas las citas de las Escrituras en las que aparece dicha expresión. Entre más de un centenar de veces que encontramos la expresión buenas nuevas en la Biblia, 8 de ellas aparecen como buenas nuevas del reino, pero veintenas de ellas están referenciadas como buenas nuevas de Cristo. Ello es así porque el reino de Dios, la expresión de su soberanía real, tiene a su Hijo y las cosas que Dios ha hecho y hará a través suyo como centro de referencia. Es en Cristo Jesús en quien debemos centrar la atención y todo nuestro interés, no en organizaciones humanas alguna, porque cuidadosamente ocultados en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En contraste con el estudio, la meditación y la oración centradas en llegar a profundizar más en el alcance de la misericordia, el amor y la bondad divina, los escritos dedicados a ciertas explicaciones de la profecía, por intrigantes, misteriosos y hasta exóticos que parezcan, no dejan de ser en realidad algo superficial. Es remunerador, pues, poder llevar a cabo una lectura de la palabra de Dios sin la necesidad de verse obligados a ofrecer un significado preciso a cada pasaje o darle una interpretación inamovible a todo rasgo profético que se lea. Continúa siendo válido lo que escribió el apóstol Pablo porque tenemos conocimiento parcial y profetizamos parcialmente, pero cuando llegue lo que es completo, lo que es parcial será eliminado.
porque al presente lo que vemos son los contornos nebulosos por medio de un espejo de metal, pero entonces será cara a cara. Al presente conozco parcialmente, pero entonces conoceré con exactitud así como soy conocido. Ahora, sin embargo, permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Si nuestro amor a Dios y a su Hijo y a nuestros congéneres crece y se consolida más a medida que leemos las Escrituras, entonces esa lectura ha servido sin lugar a dudas para cumplir con su principal propósito. Hay muchos detalles en las Escrituras descritos de tal manera que no es posible atribuirles una interpretación como la única auténtica. Si existen varias explicaciones posibles que además están en armonía con el resto de las escrituras y que edifican la fe, la esperanza y el amor, ¿qué necesidad hay de caer en la trampa del sectarismo al aceptar tan solo una de estas de manera intransigente? Después de todos los argumentos y debates que se han suscitado sobre ciertos puntos o cuestiones doctrinales que a menudo tratan sobre asuntos que no aparecen claramente definidos en las escrituras, ¿cuál ha sido el beneficio real? La cuestión importante sigue siendo, ¿qué somos como personas? ¿A qué grado estamos reflejando las cualidades de nuestro Padre Celestial y de su Hijo? ¿Damos de verdad ejemplo de que sus enseñanzas se reflejan en nuestra vida real y en el trato que damos a otras personas? Toda enseñanza, ya sea individual o la propia de una organización que no contribuye a mostrarse compasivos, considerados y dispuestos para ayudar cuando se tiene trato con otras personas, nunca podría llevar el sello divino, porque este mandamiento lo tenemos de Él, que el que ama a Dios esté amando también a su hermano. En mi relato de los acontecimientos he hecho referencia y en ocasiones he citado a personas que han pasado por experiencias semejantes a la mía. No es mi propósito ponerlos como modelo o ejemplo para los demás. Tampoco pretendo hacer eso en mi propio caso. Creo que el relato refleja fehacientemente su posición y su actitud espiritual en el tiempo en el que sucedió todo aquello. En cualquier caso, hemos de tener en mente que solo hay un modelo, el Hijo de Dios. Los humanos pueden llegar a defraudarnos, mostrarse poco dignos de confianza. El Hijo de Dios nunca lo hará. El relato de su vida lo podemos ver en las Escrituras, en donde también podemos encontrar la vida de otros, Pablo, Pedro, Juan, Santiago y otros que mostraron ser discípulos fieles, cuyos escritos clarifican con toda fidelidad sus enseñanzas. Algunas personas que fueron testigos llegan a estar preocupados porque llevan una vida que les parece excesivamente tranquila, como si debieran hacer algo, hacer más, comprometerse más. Da la impresión de que su pasado en la organización Watchtower deja a menudo un residuo que les lleva a pensar que el servicio a Dios, a Cristo y a la humanidad debería tener algo fuera de lo común, algo especial, una actividad que los haga diferentes de los demás. En un tiempo en el que los hombres trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, 12 horas diarias, cuando las mujeres no disponían de las condiciones de seguridad en el trabajo de ahora, y cuando los cristianos estaban entre los aproximadamente 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, es poco probable que las actividades diarias de la gran mayoría de los cristianos del primer siglo se vieran alteradas significativamente debido a la fe recién obtenida. La rutina diaria debió ser esencialmente la misma, pero ahora había una nueva motivación, ya sea que se tratara del servicio prestado al patrón, del cuidado que la esposa dispensaba a su marido o a sus hijos, o de cualquier otra relación o aspecto de la vida. Se puso de manifiesto un nuevo espíritu y en lo que se hacía, en la manera de obrar, en el espíritu de amor que mostraban, hacían que la luz de su fe brillara, abriendo la puerta para poder compartir con otros las buenas nuevas de Dios y de su Hijo. La diferencia está, como es evidente, no en un programa especial de actividad, sino en la fe que acogían en su corazón y el efecto que esa fe tenía en la actitud para con los demás y el trato cotidiano con sus semejantes. En una parábola que Jesús dio sobre el reino, lo asemejó a la levadura que se echa a la masa de harina para hacer pan. Después de colocada allí, desaparece de la vista. Ha cumplido su propósito despacio y de manera invisible, sin estruendo,
sin alardes de vistosidad, nada que llame la atención. De manera similar, incluso llevando una vida sosegada y una actividad normal, sin nada que sobresalga especialmente, nada implica que no estemos desempeñando nuestro papel. Los logros por nuestra fe y su influencia serán patentes con el tiempo. Hemos de tener en cuenta que cuanto hacemos y todo cuanto esté relacionado con lo que hacemos es algo diminuto con lo que lleva a cabo el Espíritu de Dios. Como lo expresó Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega. Nada esencialmente si lo comparamos con Dios que hace crecer. Son Dios y su Hijo quienes asumen el peso, el grueso de la carga que haya de llevarse. Puede que necesitemos liberar nuestra mente de la idea estereotipada de lo que quiere decir la Escritura cuando habla de buenas obras. La palabra obras procede del griego ergón y que no lleva implícita la idea de algo formalizado o programado. Buenas obras significa simplemente buenos hechos, tal como habitualmente se entiende. El contexto de la expresión puede ser esclarecedor. Cuando Pablo en su carta a Tito habla de un pueblo celoso de obras excelentes, sus palabras vienen precedidas de referencias a hombres y mujeres, tanto mayores como jóvenes, así como a esclavos, y toda su exhortación a esos grupos de personas gira no alrededor de una actividad especializada y programada, sino en torno a circunstancias de la vida diaria y la conducta de cada día. Cuando Santiago habla de ser hacedores de la palabra y de la religión que es pura e incontaminada, señala a cuidar de los huérfanos y las viudas en su tribulación, junto a mantenerse sin mancha del mundo. Y cuando muestra que la fe genuina, la fe viva, conducirá a obras de fe, utiliza como ejemplo el cuidado de las necesidades corporales de los compañeros cristianos necesitados. Lo mismo hace Juan cuando insta a sus hermanos a que amen no de palabra ni de boca, sino con obras, ergón, y según la verdad. Todas esas cosas son las buenas obras, buenos hechos o buenas acciones que debemos llevar a cabo para que nuestra luz brille y los demás se sientan inclinados a dar gloria a nuestro Padre Celestial. La pregunta que a menudo se hace es, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que llego a hacer? No es necesario ir a ningún sitio. Conocemos al que tiene dichos de vida eterna. Yo aprecio el compañerismo fortalecedor de aquellos con los que mantengo asociación de manera personal o a través de la correspondencia y espero ampliar en el futuro mis amistades con aquellas personas cuyo interés está en la verdad, no simplemente en las doctrinas y las palabras, sino en su manera de vivir. Lo que pretendo, pues, es sencillamente ser cristiano, discípulo del Hijo de Dios. No puedo comprender cómo alguien puede querer ser otra cosa. No puedo entender cómo alguien puede esperar llegar a ser más que eso. El pasado, pasado está. Tengo mucho por lo cual estar agradecido y comparativamente pocas cosas que lamentar. Eso no significa que esté minimizando la importancia del error. A medida que el tiempo disponible comienza a agotarse, los efectos perniciosos por haber permitido que una cierta medida de error afectara las primeras decisiones y el derrotero seguido en la vida pueden llegar a ponerse de manifiesto de una manera más bien dolorosa. No me lamento con respecto a las condiciones penosas padecidas. De ellas he sacado lecciones valiosas, pero ha quedado comprobado que la incondicional confianza que deposité en una organización humana no fue en el sitio correcto. Habiendo dedicado por entero la mayor parte de mi vida a conducir a la gente a Dios y a su Hijo, contemplo cómo la organización considera a esas personas como si fuera su propio rebaño, como quienes, sujetos a su voluntad, han de rendir cuentas ante ella. A pesar de todo, me siento satisfecho por haber tratado de animar a esas personas a que edificaran su fe en la palabra de Dios como base firme. Albergo la esperanza de que ese empeño no haya sido en vano. Al tiempo de escribir este libro, a una edad en la que otras personas están considerando su retiro de la vida laboral, contemplaba cómo en mi caso debía empezar a proveer para mis necesidades futuras y las de mi esposa. Sin embargo,
Como el autor bíblico pude confiadamente decir, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? De modo que no me arrepiento de haber obrado según mi conciencia. La parte buena de eso compensa con creces los sinsabores experimentados. Algunas decisiones tomadas al principio que tuvieron su motivo en un concepto erróneo de lo que es la voluntad de Dios han traído consigo unas consecuencias prácticamente irreversibles. Aún siento dentro de mí un vacío al pensar que puedo dejar de mí a una esposa sin un hijo o una hija que le puedan dar apoyo emocional y consuelo, o quizá proveer a sus necesidades económicas más adecuadamente de lo que yo pueda hacerlo en los años que aún me quedan. Pero hay un futuro más allá del futuro inmediato, y es la esperanza en ese futuro y en las promesas divinas con él relacionadas, algo que da consuelo al corazón. Aunque algunas de sus acciones me resultan incomprensibles, no me siento autorizado o inclinado a emitir juicios sobre los que me han rechazado a un grado que sobrepase el derecho que hayan tenido esas personas para juzgarme a mí. Deseo sinceramente que el futuro les depare tiempos mejores, pues creo que es mucho lo que pueden hacer en beneficio de una mayor amplitud de miras y apertura de vida que redunde en un enriquecimiento significativo en su vida. Espero haber aprendido de los errores del pasado, y aunque seguramente cometeré otros, confío en que al menos haya habido progreso en beneficio de otros y también en el mío propio. Siento no poder ofrecer personalmente mis disculpas a quienes de alguna manera haya podido extraviar y oro para que no les resulten daño duradero, dejando a la divina providencia aquellos aspectos que están fuera de mis posibilidades. Permanezco en la esperanza de que durante el resto de mis días, mi esposa y yo podamos disfrutar de una medida de paz y que la bendición de Dios bendiga nuestro esfuerzo común por permanecer en su servicio todos los días de nuestra vida. Después de su expulsión sumaria de las oficinas centrales, Edward Dunlap atravesó Alabama en su camino a Oklahoma City para dar comienzo a una nueva vida a la edad de 69 años. Hablando con él me dijo: creo que lo único que a uno le queda es tratar de llevar una vida cristiana y ayudar a la gente en lo que normalmente está al alcance de uno. Todo lo demás queda en manos de Dios. Él tuvo que dejar su trabajo de empapelar paredes debido a la edad, pero continuó trabajando seglarmente para sostenerse a sí mismo y a su esposa hasta bien pasados los 80 años. Permaneció activo espiritualmente, teniendo ambos consideraciones bíblicas con otras personas de su entorno geográfico en casa y manteniendo correspondencia con quienes le escribían desde los Estados Unidos y otros países. No se quejó y su fe se vio fortalecida por la experiencia sufrida. Murió en septiembre de 1999 a la edad de 88 años. Al escribir esto en el año 2009, cuento con 87 años de edad. Al igual que él, me regocijo con las ricas bendiciones que trae consigo la libertad cristiana, una relación más estrecha con Dios y su Hijo que hace posible esa libertad. Lo único que al principio lamentaba era el no haberme dado cuenta de todo ello antes. Tal vez 10 años antes, a los 47 años en vez de a los 57, cuando hubiera sido menos dificultoso el dar comienzo a una vida nueva. Pero, pensándolo bien, he llegado a reconocer que, de haber sido así, no habría tenido la experiencia de pasar varios años en el cuerpo gobernante y no habría obtenido la perspectiva que ello me ha permitido tener, lo que ha podido redundar en un beneficio de poder transmitir a otros que no han tenido esa experiencia. La vida es un viaje y no podemos hacer progreso si nuestra atención se centra principalmente en el pasado. Eso nos podría llevar a caer en la melancolía o incluso a un decaimiento espiritual. Lo hecho está. El pasado no podemos cambiarlo, pero sí podemos trabajar y centrar nuestra acción en el presente y en el futuro. Inevitablemente el viaje tiene desafíos,
pero podemos obtener el ánimo para saber a dónde vamos, hacer algún progreso y tener confianza en que podremos salir adelante frente a lo que está por venir. Cualesquiera que hayan podido ser las circunstancias para cada uno de nosotros, si podemos depositar nuestra confianza en las palabras del apóstol, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El mantener fidelidad a la conciencia y permanecer en verdad ante nuestro cabeza, el Hijo de Dios, no comporta pérdida duradera, sino ganancia de un valor inconmensurable y duradero. Estando seguro de ello, podemos compartir la actitud del apóstol. Lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto, en Cristo Jesús. Fin del libro Crisis de Conciencia de Raymond Viktor Frantz.